donde tenemos una palabra también de Dios. Hemos tenido un festival de palabra de Dios en estos días y yo he disfrutado sentado en la silla, eh, escuchando como si fuera Jod. Yo he estado en el papel de Jod, en la silla sentado, escuchando toda la palabra. Y un personaje que a mí me impresionó fue Elifax, el acusador de Job, que era un espiritualista. Y yo puedo ver que a veces Satanás es un acusador de tu fe, de tu vida, de tu integridad, y va a tratar de derribar todo lo que has hecho para Dios con acusaciones falsas. Pero yo quiero que digas conmigo: el Señor está conmigo en una manera poderosa. Y por ello quiero pedirle a mi querido concuño, pastor en South Carolina, en un lugar donde el diablo dio 3 voces y nadie lo oyó. Eso es broma, me gusta aquel lugar. Que venga hasta aquí, nos traiga una palabra, porque siempre que viene un pastor así, gloria a Dios, pero el Señor siempre tiene una palabra. Gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga, amados. Para mí es de mucho gozo poder estar con ustedes una vez más acá, y en realidad no estaba en mis planes estar acá hoy, pero a veces las situaciones nos cambian nuestros planes, y por eso, pues, dado la situación en la familia, sabe que nuestro suegro pues está bien delicado y tuvimos que... Ahora mismo le van a dar el alta. ¿Oh, sí? Gloria a Dios. Qué bueno. Pues tuvimos que venir acá y en realidad no pensé estar aquí, pero ¿sabes qué, hermano? Dios tiene todo bajo control. Una de las realidades que tenemos que aprender usted y yo como cristianos es saber que Dios tiene el control y que nada de nada se sale de los planes y propósitos de Dios. Nos cuesta trabajo entender estas cosas, pero así es Dios y así es la realidad de la vida del cristiano. No estamos a la merced de las circunstancias, tampoco estamos a la merced de los caprichos del diablo y sus mentiras y sus engaños. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y somos bendecidos por Dios. Por tanto, el enemigo no puede gobernar nuestras vidas como él quisiera. Pero a veces nos descuidamos de estas verdades, de estas realidades, y se nos hace un poco difícil la vida. Pero estamos aquí, estamos en victoria, gracias al Señor. Decía el pastor de una forma jocosa que en Carolina, pues, donde estamos, en Colombia, el diablo dio 3 voces, o 5, no sé cuántas fueron, y nadie lo escuchó. Pero sabe, pero la voz de Dios sí se está escuchando. Y eso es lo bueno, hermano. Sabemos que estamos sembrando la palabra de Dios. Y hay una realidad, y es que no siempre hay un buen terreno. En esa parábola de Jesús, el problema no estaba en el sembrador, tampoco estaba en la semilla, sino estaba en el terreno donde caía la semilla. Y hoy en día, hermano, no es el problema de las iglesias, que si la palabra es buena. Sabemos que hay iglesias que la palabra no es buena, pero el porciento mayor de nuestras iglesias hoy en día la palabra de Dios es buena. Pero el problema es el terreno donde está cayendo esa palabra. Y como pastor me preocupa, hermanos. Me preocupa porque hay muchas personas que tienen la iglesia como un part-time. No son fieles al Señor, no están buscando a Dios. Y los días son malos. Por tanto, la iglesia tiene que estar preparada para estos días en que estamos viviendo, ¿verdad? Y agradezco al pastor por poder estar aquí con ustedes y traerles la palabra del Señor. Quisiera que buscáramos en Génesis capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 9. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5 al 9. Y déjame poner algo aquí para que me diga la hora. Que me decía un pastor, yo sé empezar, pero no sé terminar. Pero tenemos que empezar y tenemos también que terminar. Amén. Génesis capítulo 6,
versículo 5 en adelante dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hechos. Versículo 8. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Señor, gracias porque podemos una vez más hablar de ti, de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia para con nosotros. Agradecemos el poder estar aquí en New Harvest, Señor. Gracias por esta amada iglesia. Gracias por sus pastores. Gracias, Señor, por el liderazgo de esta iglesia. Queremos hablar, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, ministra a tu iglesia. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, de tus hijos. Nosotros necesitamos, oh Dios, que la obra de tu Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas para poder vivir una vida de victoria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Y en este día, amados, yo quiero hablarles a ustedes de una realidad que nos toca vivir a nosotros. El mundo en que usted y yo vivimos se ha corrompido. Si usted oye las noticias, lo que usted oye de los vecinos, su familia, compañeros de trabajos, etcétera, usted se va a dar cuenta que la maldad está a la orden del día. La maldad, la violencia, la corrupción es algo, hermano, que está llegando a la presencia de Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta de que el Dios que usted y yo amamos, queremos, a ese Dios que ha tenido de usted y de mí tanta misericordia, ese Dios barrió naciones en aquella antigüedad, porque eran naciones impías, naciones pecadoras, naciones que tenían leyes, hermanos, destructivas, una religión diabólica, una religión que atentaba contra los planes y propósitos de Dios. Y Dios derraigó aquellas naciones. Muchas civilizaciones no prevalecieron. ¿Por qué? Porque Dios la destruyó, amados, por causa del pecado, de la maldad. Hay un documental muy interesante que habla sobre aquella ciudad llamada Pompeya. Pompeya fue una ciudad que un volcán la destruyó hace más de 2000 años. Y la gente se preguntaba, ¿y ese volcán por qué surgió? ¿Y por qué esa ciudad fue sepultada por completo? Pero los arqueólogos han estado escarbando, ¿verdad? Buscando en esas ciudades, y han descubierto que esa ciudad llamada Pompeya, que fue destruida hace más de 2000 años, era una ciudad llamada ciudad del pecado. Era una ciudad tanto por los escritos, los dibujos que han podido encontrar de las antiguas casas y demás, eran una ciudad corrompida en gran manera. Era una Sodoma y Gomorra. Los arqueólogos, aunque no son cristianos, pero ellos dicen que era una ciudad parecida a Sodoma y a Gomorra. Y sin duda, hermano, que esto fue lo que trajo el juicio de Dios sobre esta nación. Nosotros, como la clase que decía la pastora esta mañana, muchos hoy en día no hablan del juicio de Dios. Muchos creen que ya Dios no juzga. Y sabe que, hermano, no podemos quitarle ese atributo a Dios de que Dios es el juez justo. Y si Dios es un juez justo, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Dios no va a dar al inocente, al culpable como inocente. Esta generación que usted y yo vivimos es una generación que se ha corrompido ante los ojos de Dios. No quieren saber de Dios.
todas las leyes, hermanos, van en contra de los principios y valores de Dios. Usted no puede hablar muchas cosas hoy en día en público porque no es correcto, no es bueno. No puede hablar, hermano, en nombre de Dios. No puede mencionar el nombre de Jesús en ninguno de los lugares. En la Navidad usted no puede hablar, mencionar el nacimiento de Jesucristo porque ofende a muchas personas. ¿Cuál es el objetivo de la Navidad, hermanos? Festejar el nacimiento de Jesucristo. No es otro. Pero el mundo ha pervertido la Navidad. Y usted, si usted se descuida, le sigue la corriente al mundo. Pero usted y yo tenemos que diferenciar, hermano, de la maldad, de la corrupción que hay hoy en día. Y mantenernos puros ante el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, se arrepintió de haber creado al hombre. Y el hombre que describe aquí Dios en los días de Noé, Dios lo sentenció por causa de su pecado. Dios dijo: yo voy a destruir a la raza humana y con ella todos los seres vivos que hay. Pero hay algo que es importante, hermano, y es el centro de lo que le quiero decir en esta tarde ya. Es que a pesar de la maldad, de la violencia y la corrupción de aquellos días, había un hombre. Había un hombre, hermano, que era justo delante de Dios. Y eso, hermano, es lo importante para usted y para mí. No importa el contexto social que usted y yo vivimos. Eso no importa para serle fiel a Dios. Lo importante es que usted determine en su vida, en su hogar, en su familia, serle fiel a Dios. Eso es lo que importa, porque muchos dicen: es que la sociedad está mala, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, se han perdido los valores. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Hay algo que podemos hacer y es volvernos a Dios. Volvernos a la Biblia, a los principios bíblicos, a los valores que están en la palabra de Dios. Y este hombre, hermano, llamado Noé, dice la Biblia, pero Noé halló ¿qué? Gracia ante quién? Ante los ojos de Jehová. Usted y yo, hermano, creo que está de más decirlo, hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Si usted y yo estamos aquí en esta mañana, es porque hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Una de las cosas que yo no entiendo es esto: en la gracia, el amor y la misericordia de Dios para conmigo. No sé si usted lo ha entendido, hermano, pero cuando Cristo nos llamó a nosotros, ¿qué había de bueno en nosotros, hermanos? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Y por qué Dios nos amó así? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de donde estábamos y nos hizo personas. Cambió nuestras vidas. Cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo y la realidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos miró. Dios nos miró y tuvo compasión de nosotros. Tuvo misericordia. Y hoy en día, hermano, en esta sociedad en que usted y yo vivimos, que sin duda, hermano, estamos viendo los juicios de Dios y seguiremos viendo el juicio de Dios, aunque muchos no quieren saber del juicio de Dios y muchos creen que no se debe de hablar del juicio de Dios, hermano. Dios sigue siendo el juez justo. No le podemos quitar ese atributo de Dios, que Dios es un Dios justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. No podemos hablar de un amor exagerado de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es misericordioso y clemente, pero llega un momento, amados, que no podemos jugar con la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, que así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, hoy en día la iglesia también ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Y Dios nos va a guardar. Dios nos va a librar. Dios va a hacer algo a favor del cristiano, a favor de los hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque somos el pueblo de Dios. Somos los escogidos de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. No somos cualquier cosa.
Somos el pueblo de Dios, hermanos. Y a usted y a mí Dios nos va a guardar. Dios nos va a acercar. Va a haber algo, hermano, de que sobre el hogar, sobre la familia, sobre los cristianos, que no lo tiene el impío, el inconverso, el que no cree en Dios. Y esa es la gracia de Dios. Ese es el favor de Dios. A veces he hablado con personas y le hemos hablado de nuestro testimonio y demás. Y yo digo simplemente, amados, es la gracia de Dios. Lo que somos, lo que tenemos, lo que hagamos en las cosas de Dios, hermano, es solamente por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Ahora, ese favor de Dios, esa misericordia de Dios sobre Noé, ¿por qué Noé halló esa gracia ante los ojos de Dios? El versículo 9 nos dice que Noé era varón justo. Mire, hermano, Dios no tiene nada que ver con los pecadores. Dios no tiene nada que ver con los impíos. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no quiere buscar a Dios. Hay gente que quiere que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que Dios los levante, que Dios haga algo, pero no quieren saber de Dios. No quieren identificarse con Dios, no quieren consagrarse a Dios, no quieren vivir para Dios. Y ¿sabe qué, amados hermanos? El compromiso de Dios, las promesas de Dios son para los hijos de Dios. Las promesas de Dios de bendición son para los hijos de Dios. No son para los impíos. Para los impíos lo que hay es promesa de juicio de Dios, condenación de Dios. Ahora, si el impío se convierte y viene al Señor, alcanza la bendición de Dios. Pero si aquel que no sirve a Dios, que no vive para Dios, hermano, lo que le espera es el juicio de Dios. No hay de otra, hermanos. Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Lo dijo el Señor, hermano, no hay un tercer camino, no hay una tercera vía. Eres o no eres. Y si eres de Dios, hermano, tienes que ser un varón justo. Eres alguien, eres una mujer, un hombre que tiene que tener un testimonio delante de Dios y de los hombres también. Me he topado con muchos cristianos, no aquí en New Harvest, pero como decía un predicador, allá en Cuba hay unos cristianos que dicen muchas cosas, que lo que les interesa a ellos es estar bien con Dios y que no les importa lo que diga la gente. Mire, hermano, nosotros somos la luz de este mundo. La gente tiene que ver en nosotros, los llamados cristianos, que somos diferentes a los impíos, a los inconversos. ¿Por qué muchos de nuestras familias no se salvan? No hay un testimonio, hermanos. No hay un testimonio que ellos puedan ver en nosotros que somos diferentes a como éramos antes. Tiene que haber un testimonio de un antes y un después en Cristo Jesús. Yo recuerdo, esto fue allá en Cuba, no acá, pero en una de las iglesias que pastoreé allá, había un hermano muy activo, muy servicial, y un día pues su familia, me encontré a su hermana y me dice, ¿usted ve a fulano ahí? Dice, ese no ha cambiado en nada, sigue siendo el mismo insoportable de siempre. Y yo decía, wow, esto está fuerte, porque ¿cómo esa persona va a conocer al Señor? Si su hermano, que dice ser cristiano, que es un líder en la iglesia, se comporta así en su casa, ¿cómo esta mujer va a conocer a Cristo? ¿Cómo se va a encontrar con el Señor? ¿Sabe qué, hermano? Si usted es justo y usted quiere la bendición de Dios sobre usted, sobre su hogar, sobre su familia, usted tiene que dar un testimonio de que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, que ya usted murió para el mundo y ahora vive para Cristo. Mire, hermano, déjame decirle algo. Jesús dijo que llegaría el día que Él se va a avergonzar de muchos.
Si usted se avergüenza de Jesús aquí en la tierra, hermano, y no se atreve a identificarse como cristiano, como hijo de Dios, hermano, llegará el día que Jesús le va a decir al Padre: yo a este no lo conozco. Este se avergonzó de mí allá en el mundo, yo ahora aquí no quiero saber de él. Eso está en la Biblia, hermanos. Usted tiene que ahora, aquí en este tiempo en que usted y yo vivimos, tenemos que identificarnos como somos cristianos. Tenemos que decir muchas veces: mire, usted me perdona, usted es mi amigo, mi compañero de trabajo, yo le aprecio, pero yo soy cristiano. Yo pienso diferente. Yo creo que esto es así porque la Biblia, la palabra de Dios, me enseña de esta manera. Usted no puede andar, hermano, sonriendo a las cosas de este mundo y siguiendo las corrientes de este mundo, porque cuando usted se va a dar cuenta, hermano, usted está fuera de la iglesia. Usted podrá venir al templo, pero estará fuera de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque las cosas de este mundo, que es un mundo impío, materialista, ateo, enemigo de Dios, hermano, se están mezclando hoy en día con las iglesias. Hay pastores que han comprometido su mensaje al mundo. No quieren hablar de pecado, no quieren hablar de santidad, no quieren llamar a las personas por su nombre y decir las cosas como son. Quieren ser tolerantes con el mundo, tolerantes con el pecado. Pero, hermano, tenemos que señalar la verdad. Por amor a los que nos escuchan, hay que decirles la verdad. Porque para eso Dios nos dio el ministerio de pastores, de predicadores del evangelio, para decirles la verdad a las personas. No podemos engañar a las personas. No importa cómo tú estás, no importa cómo tú vives, no importa tu estilo de vida, como quiera Dios te ama y como quiera tú te vas a salvar. No, hermano, cualquiera no se va con el Señor. Cualquiera no se va con Cristo. Con Cristo se van los que han nacido de nuevo, los que tienen un testimonio y que se han identificado con Cristo aquí en la tierra, hermanos. Hay que ser un varón justo, hermano, para alcanzar la gracia de Dios. Hay otra cualidad de él aquí. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé dice que era perfecto en sus generaciones. Su generación, el tiempo en que vivió este hombre, él fue perfecto. No delante de los hombres. Porque mire, déjeme decirle algo. Muchas veces a usted y a mí nos juzgan mal por serle fiel a Dios. Y nos dicen palabras a veces ofensivas, nos dicen cosas bien fuertes. ¿Por qué? Porque no compartimos su modo de vida, sus palabras, su famosa diversión, etcétera. Y nos juzgan mal por serle fiel a Dios. Pero, hermano, aquí lo importante es que ¿qué es lo que Dios opina de mí? Porque si tú te das cuenta en la palabra de Dios, hay a veces que Dios habla de las personas. Por ejemplo, si hablamos de Job, cuando en Job capítulo 1, Dios habla de Job delante del mismo Satanás. Dice: ¿no has considerado a mi siervo Job justo y perfecto, que no hay otro como él sobre la faz de la tierra? Dios sabía quién era Job. Y Dios pudo hablar de Job así. Por su testimonio, hermano, por su estilo de vida. Ahora, ¿qué piensa Dios de nosotros? Y ahí es donde a usted a mí nos debe de preocupar. No que me dice mi compañero de trabajo o mi vecino, o quizás a veces la familia que nos desprecia porque somos cristianos. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué opinión tiene Dios de mí, hermanos? ¿Piensa Dios que de verdad soy cristiano? ¿Piensa Dios que de verdad yo soy sincero con Él? Que cuando yo digo que soy cristiano, lo soy de corazón, lo soy de verdad. Y déjame decirte, ser cristiano no significa que eres perfecto. Y no significa que vas a tener tentaciones, que vas a tener problemas, que vas a tener días difíciles en la vida, no. A pesar de todas estas cosas, le somos fieles a Dios. Y déjeme decirle algo, hermano, algo que a mí me ha ayudado mucho como cristiano es saber que Dios entiende que yo soy un ser humano.
Dios no espera que yo sea un ángel de verdad. Mi nombre es Ángel, pero yo no soy un ángel de verdad. Soy un ser humano como cualquier otro, pero con un don de parte de Dios. Usted y yo somos seres humanos. Y mire, la materia prima del ser humano no es buena, hermano. Una materia que se corrompe, una materia vendida al pecado, una materia que no anhela, no quiere las cosas de Dios. Pero el hombre nuevo que está en nosotros sí anhela las cosas de Dios. El hombre nuevo que Dios hizo que naciera en nosotros anhela, quiere más de Dios, quiere la presencia de Dios, quiere algo sobrenatural de Dios, pero la carne te dice, estás mal. Hoy no vayas a la iglesia, quédate. Vete con la familia a los Cayos. Ve a pescar. O duerme la mañana porque estás trabajando muy fuerte esta semana. Hay una lucha. Gálatas capítulo 5 dice que hay una guerra en nosotros. Entre la carne y el espíritu. La carne tira para las cosas de abajo y el espíritu para las cosas de arriba. Y esa es la guerra verdadera del cristiano. ¿A quién voy a obedecer? Pero usted y yo, amados, tenemos que vivir una vida, hermano, en nuestra generación que impacte a otros. Porque para eso estamos. Para impactar a otros con lo que Dios ha hecho con nosotros. Dar ese testimonio para que otros puedan ver en nosotros lo que Dios puede hacer en ellos. Ayer, hablando con el pastor Daniel, pues me mostraba una foto cuando él fue a Cuba, allá en una iglesia que fue, se encontró a alguien que dice que se convirtió conmigo, en el ministerio de nosotros allá. Y que, bueno, pero por mucho que yo trato de recordar, no sé quién es, no la recuerdo. Pero sí me llamó la atención esto, hermano, y hace que esto nos haga pensar y valorar lo que nosotros hacemos como líderes cristianos, como personas que influenciamos en otros. Qué diferente hubiera sido si esa persona, en vez de yo haberla ganado para Cristo, yo le hubiera sido una piedra de tropiezo a esa persona para conocer a Cristo. Y se había encontrado con el pastor Daniel y dice, a ese pastor sí, ese por culpa de él yo me perdí, por culpa de él yo me fui de la iglesia. Es muy diferente, hermanos. Por eso es que ustedes tenemos que impactar en aquellos que están a nuestro alrededor de una forma positiva, en una forma buena, que puedan decir, yo quiero ser como fulano. No se me olvida quizás sea una ilustración o quizás surgió de verdad, pero desde que era un adolescente, yo oía esta ilustración en una clase de escuela dominical de niños pequeñitos, como los nietos del pastor, así más o menos. Estaba la maestra hablando sobre Jesús. Y hablando de que Jesús era un hombre bueno, que Jesús ayudaba a los vecinos, y que Jesús esto y que... Ustedes saben. Y un niñito se para y dice, maestra, ese hombre vive al lado de mi casa. Y la maestra se sorprende con esa declaración del niño. ¿Y cómo que vive al lado de tu casa? Sí, maestra, ese hombre vive al lado de mi casa y nos trae todos los días aquí, nos trae todos los domingos a la iglesia. Entonces la maestra asoció quién era el niño, su familia y quién era el vecino. Y la maestra reconoció de que ese vecino era uno de los oficiales de la iglesia. Y esto, hermano, nos hace ver a nosotros que usted puede impactar en los demás, como Cristo lo impactó a usted. Nosotros tenemos y debemos tener en la vida personas con una meta. Yo quiero ser como fulano. Yo recuerdo cuando yo comencé el ministerio hace más de 30 años atrás. Íbamos a las convenciones y allí había aquellos debates y aquellas situaciones. Freddy se debe acordar hasta aquellos tiempos, Danielito. Los debates que se formaban por ciertos temas y demás. Y yo siempre tenía la vista puesta en 2 o 3 oradores. Cuando se paraba un Diego Pernas, se paraba un Héctor Pereira y otro más, el pastor Efraín. Eran
personas que tenían una palabra de sabiduría, de ciencia, y hablaban y uno decía, wow, qué impresionante. Y ellos hablaban y como que todo el mundo reaccionaba a lo que ellos decían. Y yo decía, wow, yo quiero ser como esas personas. Yo quiero ser como ellos. Yo quiero tener esa influencia, ese testimonio delante de los que me están escuchando. Y sabe que, hermano, eso es algo importante. Usted tiene que influenciar a la gente de su generación, de su tiempo, los que están con usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted ha sido partícipe de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, usted tiene que mostrarlo. Hermano, mire, el cristiano no puede esconder su testimonio. Aunque usted quiera, hermano, usted no lo puede guardar, porque usted tiene un estilo de vida diferente. Usted tiene un vocabulario diferente. Su mentalidad es diferente. Su corazón siente diferente a los demás. Y donde quiera que usted va, hermano, usted va a sobresalir en algo. Alguien tiene que darse cuenta de que usted es diferente a los demás. Usted tiene que, como Noé fue perfecto en sus generaciones. Usted tiene que tener una vida perfecta. En este aspecto de que usted no es igual que los demás. Sí, usted es un ser humano como los demás, tiene que vestir, comer, descansar como los demás, pero tiene algo que no tienen los demás. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, tiene la unción del Santo, la sabiduría del cielo, el poder y la autoridad de parte de Dios. Tiene el Espíritu Santo que lo regenera, lo cambia. Tiene la bendición, hermano, de poder cambiar su mente. La Biblia dice que debemos transformar nuestra mente. Usted no tiene por qué tener una mente pervertida, una mente negativa, una mente, hermano, llena de tantas cosas. Hermano, el Espíritu de Dios te puede renovar tu mente. Un corazón nuevo, un corazón diferente, que ya no sientas el odio, el rencor, la envidia ni el celo. Ahora puedes amar, puedes reír, puedes tener el gozo del Señor. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos. A veces pensamos como pentecostales que la función del Espíritu Santo es formar un show en la iglesia. Déjame decirte algo, mi hermano, el Espíritu Santo no es agente de shows. El Espíritu Santo es agente de cambio. La gente cambia, hermano, cuando tienen al Espíritu Santo en su vida. Es el que transforma, hermanos. Y si usted quiere impresionar de una manera positiva a la gente de su generación, hermano, usted tiene que tener la gracia y el favor de Dios. Si usted no tiene esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios sobre usted, hermano, usted no va a poder influenciar en los demás. Y por último, dice que este hombre caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Mire, hermano, ¿por qué hay tantas personas en la iglesia, digamos tantos cristianos que fracasan? ¿Por qué hay tantos cristianos que en vez de avanzar en su fe, en su vida como cristianos, van para atrás? No sé si usted los ha visto, hermano. Yo he visto a muchos. Lógico, esto no pasa aquí en New Harvard, pero allá en mi iglesia, hermanos, allá en mi iglesia, yo los he visto. Y los hemos visto cómo van, hermanos, ascendiendo. Y los vemos que van subiendo, hermanos. Pero cuando usted se va a dar cuenta, están abajo otra vez en el primer peldaño de la escalera. A veces yo no me doy cuenta. A veces ni en el primer peldaño están. Y nos preguntamos, y la gente, pero, pastor, ¿qué le pasó a fulana o a fulano? Pero ahí, sí, iba bien. Era una bendición y prometía ser un líder, una columna de la iglesia. Pero está ahí abajo. Porque mire, hermano, en las cosas de Dios, el que se cae para abajo. ¿Se acuerdan? En Cuba decían, hubo un tiempo que decían que los líderes en Cuba se caían para arriba. Fallaban en una provincia como líderes, acababan, cuando estaban allá en el comité central del partido. Se caían para arriba. Pero en el reino de Dios, el que se cae para abajo, hermanos. Cae para abajo.
¿Por qué hay cristianos que fracasan tanto en su vida como cristianos, hermanos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no siguen las pisadas de Jesús. No siguen las enseñanzas de Jesús. No quieren sujetarse, hermano, al patrón que nos traza la Biblia. Y queremos vivir a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como nos parece, como nos place, como nos gusta. Y nos olvidamos que somos siervos de Dios, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a papá. Y papá te dice a ti que hay cosas que tú no puedes hacer. Yo sé que eso no le gusta a muchos. Esto no es muy popular en la iglesia hoy en día. Pero Dios te dice que hay cosas aún más allá. Hay cosas que las puedes hacer, pero que no te edifican. Sí, es lícito. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres. Y tú puedes hacer, tienes el derecho, tienes la libertad. Pero hay cosas que tú puedes hacer que no te edifican, no te ayudan. No te son de buen testimonio. No avanzas en tu vida espiritual si haces esas cosas que tú sabes que puedes hacer. A mí nadie me puede evitar que yo vaya con mi familia el domingo para la playa. Yo soy pastor y tengo la libertad de ir un fin de semana para la playa con mi familia. ¿Tengo el derecho o no? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Lo puedo hacer. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias, hermano? Empiezan, hermano, por algunos en la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué el pastor no apareció el domingo? ¿Sabe dónde estaba el pastor? En la playa con la familia. ¿Usted cree que un pastor, y empiezan así, usted cree que un pastor es que deje la iglesia el domingo para irse para la playa con la familia? Y ahí empiezan, hermano. Bueno, ustedes saben de eso. Hay cosas que usted puede, pero que no lo van a edificar. Otra cosa que se ha perdido en la iglesia, hermano, y es que hay momentos que usted necesita oír una palabra de consejo. Hay momentos que usted necesita a alguien que le diga algo, porque usted está en una situación que no haya que hacer. Si agarrar a la izquierda o a la derecha, seguir para adelante o ir para atrás, y necesita una palabra, algo que te haga entender, te haga reaccionar, te muestre la realidad. Y ahí es donde tú tienes un consejero en la iglesia, hermano. Usted tiene un pastor en la iglesia. Pero ¿sabe cuál es la realidad? No aquí en New Harvest, por supuesto. Pero en mi iglesia yo me entero de las cosas después que suceden. No, aquí no, por eso allá, es en Colombia. ¿Sabe qué, hermano? Muchas personas fracasan en su vida, hermano, porque desprecian, hermano, la guianza de su pastor. Dicen, ¿qué le interesa al pastor mi vida? Yo soy una persona adulta, yo puedo elegir, yo puedo decidir por mí mismo. Pero ¿sabe qué, hermano? Son personas que saben que el pastor le va a decir lo contrario a lo que ellos quieren hacer. Ellos saben que lo que van a hacer no está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ellos saben que el paso que van a dar es malo, es negativo, y no quieren que el pastor lo sepa. Pero papá lo está viendo, hermano. Pero papá está viendo lo que tú estás pensando y lo que tú vas a hacer y cuál va a ser la circunstancia de esa decisión que tú vas a tomar. Pero si usted quiere tener, hermano, la gracia de Dios y el favor de Dios sobre su vida, usted tiene que caminar conforme a los principios bíblicos. Ahí está Efraín, el testigo. Cuando yo me enamoré de mi esposa, quien primero supo fue Efraín. Era el pastor de nosotros. Tenía que haberlo escuchado. Aprovechar que mi esposa no está aquí ahora. Pero en mi tiempo, hermano,
Era así. El primero que sabía de una relación era el pastor. Pastor, ayúdeme a orar porque mire, no sé, hay algo entre fulanita y yo. Y el pastor siempre daba un consejo. Vamos a orar, esto sí, esto no, analiza, piensa. Y yo como pastor después, hermano, a cuántos jóvenes en mi país yo aconsejé. Algunos los felicité, otros les dije, no estoy de acuerdo con esa relación. Recuerdo esas historias que a uno nunca se le olvidan, se las voy a hacer para que ustedes se rían un poco, pero una vez una joven fue a verme, una mujer ya de cierta edad, de que quería que yo la casara. Digo, pero tú vienes muy adelantada, pero ¿quién es tu novio? No sé. No, se convirtió conmigo por allá, porque ella tenía una célula, una casa culto donde ella predicaba. Se convirtió conmigo allá y yo cuando ella me dijo eso, ya yo sabía que ya las cosas no podían andar bien. Y digo, no, tú sabes que tanto mi persona como la iglesia no va a permitir que tú te cases con alguien, en primer lugar, que no es miembro de la iglesia. En segundo lugar, tú eres una líder de la iglesia y tú no te puedes hacer eso. Eso es algo. Bueno, para no cansar la historia larga, llegó un día que se apareció a la iglesia, me acuerdo que un sábado de la mañana, vestida de novia y el hombre es muy preparado. Pastor, aquí estamos para que nos case. Digo yo, pero. Y dije, hermana, yo lo siento mucho, pero yo no la voy a casar a usted, ni voy a orar por este matrimonio, porque esto es en contra 100% del principio bíblico y usted no oyó el consejo que le dio su pastor. Le di la espalda y me fui. A los pocos días, no meses, días, aparece ella llorando a la casa. Pastor, pero llorando. Usted tenía razón, Dios lo usó a usted para decirme. Digo, hermana, pero ya es tarde. Sí, pastor, quería decirle de que el hombre tenía 2 mujeres más. Digo yo, hermana, el momento de usted oír una palabra, porque mire, hermano, aunque usted a veces la congregación no entienda esto, muchas veces, para no decir siempre, Dios usa a los pastores. ¿Sabe? Si hay un profeta en la iglesia que usted necesita oír, es el pastor. No estoy esperando que venga alguien de allá que me ponga las manos y me diga que voy a prosperar y que voy a ser el mejor. Y que el profeta de la iglesia es el pastor, hermanos. Y hay cosas que nadie te lo va a decir como te lo dice el pastor. Y ese día esa muchacha lloró, vino allí temblando, arrepentida. Gracias a Dios que se recuperó. Pero hermano, hay que oír la voz del pastor. Si usted quiere triunfar en la vida, si usted quiere que la gracia de Dios y escapar, hermano, de las desgracias que hay sobre este mundo, tiene que oír esa voz que te guía por el buen camino, que te hace ver, hermano, que estás equivocado, que eso es un error, que quizás por ignorancia vas a dar un paso que te va a llevar mal. Recuerdo a alguien que una vez me fue a ver a una iglesia que yo pastoreaba y este hombre nunca lo había visto y después de ese consejo nunca más lo volví a ver. No era cristiano, era un mundano. Y me dijo, mire pastor, usted no me conoce a mí, yo tampoco sé quién es usted, pero alguien me dijo que viniera aquí a pedirle a usted un consejo. Digo, bueno, no sé que yo le puedo ayudar. Dice, yo quiero el consejo suyo porque sé que su consejo va a ser diferente a todos los de mis amigos. Y wow. Me sorprendió ese hombre y su actitud. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida, hermano, que necesitamos a alguien que nos guíe. Alguien que nos trace el camino. Porque a veces no tenemos la madurez suficiente o tenemos una mala influencia y queremos dar un paso decisivo en la vida, pero no podemos. Pero si usted quiere, hermano, triunfar en la vida y escapar, hermano, usted tiene que caminar con Dios. Usted no puede caminar a su antojo, a su manera, a su forma de ser, como usted piensa que es mejor. Hay un camino que Dios nos ha trazado. Y Noé, hermano, se salvó de aquella generación. ¿Sabe por qué? Porque caminó con Dios. Y dice la Biblia que la fe de ese hombre condenó al mundo de aquel entonces.
La fe de él condenó al mundo porque fue un hombre que caminó con Dios, hermano. Y a pesar del contexto que vivimos, repito una vez más, usted puede caminar con Dios. Usted va a ver a muchos que se apartan a la izquierda, que se apartan a la derecha. Hay muchos hermanos que van a la iglesia porque ya la iglesia para ellos es algo más bien social, no espiritual. Otros se paran aquí y se dicen ser pastores, hermanos, y no es porque amen las almas, no es porque tengan un llamado de Dios, sino es por los panes y los peces. No le importa si usted se salva, si usted se pierde, lo que le importa es su lana. Pero lo importante es, hermano, que usted entienda que usted en medio de esta generación, usted se puede salvar. En medio de esta generación maligna, perversa, esta generación que ha perdido a Dios de vista, hermano, y los valores de Dios, usted se puede salvar como Noé. La generación de Noé pereció. Y mire, quiero leerles algo, ya para terminar. Si usted busca allí conmigo en la Biblia, Segunda de Pedro, para los que piensan que todavía, o los que creen que Dios no trae juicio sobre la tierra. Primera, perdón, estoy confundido. Aquí es Segunda de Pedro. Entonces, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Mira lo que... Déjame decir, esto es profético, esto está por suceder. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, es decir, el diluvio del tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué misma palabra, hermano? La misma palabra con que Dios condenó el mundo del tiempo de Noé y lo destruyó con agua. Ahora hay una palabra para el mundo de hoy en día. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, escuche bien, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, dice Juan, y yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Si usted lee el capítulo completo que estamos leyendo, va a ver que al final habla Pedro de que Dios va a hacer, Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero esta tierra que usted y yo estamos viviendo hoy en día, hermano, está sentenciada por Dios. Los juicios de Dios van a venir, hermanos. Muchos no lo creen, no lo aceptan, pero los juicios de Dios vienen sobre esta tierra. ¿Y sabe por qué no han venido, hermano? Por amor a nosotros y por amor a ese mundo que se está perdiendo allá afuera, hermano, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por tanto, usted y yo que hemos alcanzado la gracia de Dios, en medio de esta generación maligna, que hemos hallado la gracia de Dios, hermano, mantengámonos firmes en el Señor. Hay pruebas, sí, hay pruebas. Hay momentos difíciles, lo hay, los van a ver. Que hay momentos de desaliento, muchos hermanos, muchos momentos de desaliento que no queremos a veces ni de venir a la iglesia, menos de leer la Biblia y de orar. Pero hermano, sea fiel a Dios. Sálvese usted, salve su hogar, salve su familia, salve los suyos. ¿Sabe qué, amado? Noé se salvó, pero salvó a su familia. Sálvese usted y salve también a su familia. No haga como hizo se olvidó el nombre, el que huyó a Sodoma. Lot. No haga como Lot,
que Lot se salvó él, pero perdió a la esposa y perdió los hijos y perdió su generación por una mala decisión que tomó de meterse a Sodoma. Pero perdió todo. Pero Noé, que caminó con Dios, se salvó él y salvó a su familia. Salve su familia, porque para eso Dios era Dios. Dios los bendiga, amados, en esta preciosa tarde. Es mi deseo. Gloria sea al Señor.